estudiando y leyendo el libro y leyendo la Biblia, ¿sabe qué? Digo, wow, así me ha salido eso. Wow, pero es que esto es tan poderoso. Esto está o sea, como cuando se está comiendo usted una comida que en realidad le llega, ¿verdad? Las papilas de la lengua le están diciendo, oye, eso está delicioso. Así, hermano, cuando leemos la Biblia y encontramos eso que, si David decía que tus palabras, decía David, son más dulces que la miel y que la que destila del panal, ¿qué cosa puede haber más dulce que la miel, hermano? Y David decía que la palabra de Dios era más dulce que la miel, que la que destila del panal. Y cuando dice tu palabra, está hablando desde Génesis hasta Apocalipsis. No solamente lo que a mí me gusta, no solamente Salmo 23, que es uno de mis favoritos. No, tu palabra. Tus palabras, decía, son espíritu y son vida. Entonces, si son espíritu y son vida, ¿por qué no nos gusta leerla? Entonces estamos sin espíritu y estamos medio muertos. Porque si la palabra es espíritu y es vida, entonces hay que leerla para tener espíritu y tener vida. Y el espíritu es el que le da vida al cuerpo. ¿Usted sabía eso? Cuando Dios hizo a Adán, era un muñeco. Bonito, pero era un muñeco. Era un cadáver. Pero ¿qué dice la Biblia? Que sopló en él aliento de vida. Sopló espíritu. Y vino a ser Adán, dice, un ser viviente. Entonces, ¿qué es lo que hace la Biblia? ¿Qué es lo que hace la palabra del Señor en nosotros? Nos da vida. Por eso es que nos anima. Por eso es que el conocimiento de la palabra de Dios nos sostiene, mis hermanos, nos sostiene en las batallas, nos sostiene aún en las derrotas en las cuales algunas veces hemos caído. Esa palabra nos sostiene, nos levanta, nos dice, sigue para adelante porque yo estoy contigo, no temas. No temas. Leemos la historia de Sansón y de cómo apenas la semana pasada el pastor estaba predicando sobre él. Pero ¿saben qué? ¿Qué es lo hermoso de Sansón, hermano? Que Sansón murió allá en el capítulo, creo como en el capítulo 17 o 18 de Jueces. Sansón murió allá, pero ¿sabe dónde aparece Sansón? Aparece entre los héroes de la fe en el libro de Hebreos. ¿Qué quiere decir? En el libro de Hebreos ya Sansón no se le está recordando los fracasos que tuvo. No, hermano, aparecer ahí es aparecer como uno de los vencedores. Y alguien dijo, un predicador muy amigo mío, aunque no le he dado la mano, pero me encanta la predica, yo sé que él también, Dante Hebel, dice, yo ni loco hablo mal de Sansón, dice, porque sé que al llegar al cielo me lo voy a encontrar, dice, y yo no, así bromeando, y yo no quiero, dice, que al llegar allá diga, tú hablabas mal de mí, aquí te la vas a ver conmigo. Dice, no, dice, yo no quiero hablar mal de él. Por supuesto que no tenemos que hablar mal de nadie. Hoy mientras que meditaba, me vino una historia que escuché hace muchos años de una mamá con su hijo. Esta era una cristiana de esas que verdaderas que no hablaban nunca mal de nadie, como todos nosotros aquí, ¿verdad? Óigame, y le dice el hijo a su mamá, mami, le dice, tú nunca hablas mal de nadie, le dice. Me atrevería a pensar, le dice, que tú quizás hasta hablas bien de Satanás, le dice. Y sabe que escuche la respuesta de esta mujer, le dice, bueno, hijo, le dice, podríamos imitar, le dice, su perseverancia. ¿Habló bien de Satanás también? Dice, bueno, hijo, podríamos imitar su perseverancia. ¿Por qué? Porque Satanás, aún estando vencido, él vive como un vencedor. ¿O no es cierto? Satanás, el Señor lo venció en la cruz del Calvario, pero ¿sabe qué es lo que él le sigue diciendo al mundo? Yo soy. Yo soy el príncipe. No, él ya no es el príncipe. No, él está derrotado. Pero tiene su autoestima por los cielos, aunque sabe que su futuro es el lago de fuego.
Pero él dice, mientras que llegue ese momento en el cual esté en el lago de fuego, voy a disfrutar haciéndole la vida de cuadritos a cuantos puedan. Mas sin embargo, muchos cristianos que hemos recibido a Cristo, en vez de vivir en victoria, derrotados. ¿Cómo está, hermano? Ahí usted, con una de problemas que mira, el diablo me trae arrastrado. El diablo no tiene por qué arrastrarlo a usted. ¿Ajá? Mire que es. No, señor. Usted puede estar problemado. Pablo decía, derribado, mas no destruido. Atribulado, mas no desamparado. ¿Ah? Usted puede tener problemas económicos, usted puede tener problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas de todo tipo, hermano. Pero ¿sabe qué? Mantenga su cara en alto con la ayuda del Señor. Sonría. ¿Por qué está tan contento? Alguna vez era con hermano Mauro que hacemos bromas en el trabajo y me decía a mí, ¿y por qué está tan contento? ¿Y por qué tengo que andar triste? ¿Sí? ¿Y por qué está tan feliz? ¿Y por qué debería estar triste? ¿Sí, madame? Hermano, voy volviendo a los dones espirituales. Para recibir un don espiritual tengo que ser bautizada en el Espíritu Santo, y para ser bautizada en el Espíritu Santo tengo que danzar o tengo que hablar lenguas. Mientras eso no se bautizada. Esa es una súper pregunta. Mire, una persona, la Biblia dice que desde que creímos fuimos sellados con el Espíritu Santo. Porque si todo fuera danzar y hablar en lenguas, porque más adelante vamos a estar discutiendo eso, ¿ok? Entonces todos los que alguna vez, ¿verdad?, no hemos hablado en lenguas ni danzamos, estaríamos perdidos. Y es un error. Porque la Biblia dice que por fe andamos y no por vista. Ahí es donde muchos pentecostales cometen el gravísimo error de menospreciar a aquellos que según ellos no brincan ni patalean. ¿Ah? Yo he hablado de lenguas en sueños, hermana. Eso es lo que la mentalidad que Ajá. Ok, entonces, pero ¿sabe qué? Usted, desde que recibió a Cristo, usted es salva. Y esto es lo que cuenta. ¿Por qué? Porque el capítulo 13 de 1 Corintios, que está ahí entre el medio del 13 y el 14, dice Pablo, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, de nada me sirve. ¿Y sabe qué? El Señor nos ayude. Yo he conocido gente que habla lenguas hasta por los codos y son chismosos, chismosas, abusivos, mentirosos, tramposos, deben y no pagan, son mentirosos. ¿Y dónde se quedó todo el bla 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 que tienen? Se quedó por el piso. ¿Ok? Así que, ¿sabe qué? El Espíritu Santo, desde el momento que nosotros venimos a Cristo, Él tomó posesión de nosotros. ¿Ok? La Biblia dice que en el momento que Cristo vino a nosotros, ese mal espíritu que había en nosotros, ¿oyeron eso? ¿Qué pasó? Dice que salió y anda buscando lugares secos. Por eso la importancia de que una persona, cuando acepta a Cristo, no se quede así nada más, sino que tiene que congregarse, leer la Biblia, orar, juntarse con los hermanos, para que ese vacío que quedó en el corazón se comience a llenar. Acuérdense que esa casa se desocupó, salió todo lo malo. Ahora esa casa tiene que llenarse de todo lo bueno, de todo lo puro, de todo lo honesto, de todo lo santo, para que cuando el maligno regrese, se encuentre que esa casa está ocupada. Tal vez usted pasó ayer por una calle y decía for rent, pero hoy pasó y el rótulo se había quitado. ¿Qué significa? Esa casa ya la rentaron. Usted ya no podría tocar esa puerta o llamar al número que estaba ahí para decir, oiga, yo quiero rentar su casa. Le van a decir, lo siento, la casa está rentada. O si usted vio que algo estaba de venta hace 2 o 3 días y qué lindo está, me lo compraría, pero no tengo el dinero, lo voy a reunir. Cuando regresó, ¿qué dice? Aparece sold, vendido. ¿Ha visto el rótulo? Vendido. Aunque lleve el dinero usted, ya no se lo van a vender porque ya está vendido. ¿Ok? Así que los dones espirituales van a venir a su vida. Por supuesto que la primera manifestación del ser bautizado con el Espíritu Santo es el hablar
hablar en lenguas. Eso lo dice la palabra. Y lo entendemos así. ¿Okay? Pero viene la unción sobre todos aquellos hermanos que hemos recibido a Cristo, que nos hemos metido a buscar al Señor. La unción del Señor viene, y esas corrientes eléctricas que usted siente que bajan sobre usted, y está eso. Óigame, y que le causa en usted, como dije la semana pasada, la mejor manera de saber si es el Espíritu Santo o es el Espíritu del diablo, es que el Espíritu Santo nunca le va a causar miedo a usted, nunca le va a causar temor a usted, como cuando lo estaban asustando los espantos atrás. Que uno se ponía corto, se sentía corto, la lengua se le hacía gruesa, que no podía gritar, y daba un escalofrío y temor. Esa es la obra de Satanás. Pero la presencia del Espíritu Santo causa paz. Recuerden de que estamos hablando de dones. Hay dones, frutos y también ministerios. O sea, recuerden que no son los mismos. No. Se está hablando de Son tres funciones. Son tres. Sí. No van a pensar, como dice, primero se tienen que ver, como quien dice, los dones de la persona para poder, como decía hermano Cuella, desempeñar un ministerio. ¿Ya? O sea, por los frutos, dice la Biblia, los conoceremos. O sea, no vamos a poner a alguien en una posición, como quien dice, no vemos, ¿verdad?, los frutos de una persona. ¿Ya? O sea, imagínense que alguien que no vemos en la iglesia y de repente lo miremos que va a predicar, como dice el hermano Cuella, tener cuidado que va a ser una verilla lo que es aquí enfrente. Entonces, viendo los frutos, los dones que tienen las personas, como verdad, vamos a empezar a usarlos para que empiecen a trabajar en esa área. O sea, son tres cosas. No van a creer que lo mismo, ¿verdad? De dones, ser los mismos ministerios. No, todo es diferente. Amén, estamos de acuerdo. Así que dice: sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Cuando erais gentiles, ¿ok? Ser gentil, ¿qué significaba, hermana Janet? Ser un gentil. Hermano Freddy. El Señor les llamó gentiles porque no eran los llamados. Él no vino por ellos, estábamos muertos en delitos y pecados. Y entonces, delante mire, bíblicamente hablando, solamente hay dos grupos: gentiles, todos los que no pertenecen literalmente o físicamente al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Ahí entra, mire, por lindos y por orgullosos que sean los gringos, son gentiles. Los europeos son gentiles, ¿ok? Solamente los judíos, oigan eso, los judíos son los descendientes de la tribu de Judá, porque el resto de judíos se corrompieron. Se cree, y bíblicamente hablando, que ya al final de los tiempos, todo Israel, las 12 tribus van a ser salvas. ¿Ok? Cuando Israel volvió a ser Estado, ¿ok? En el 1948, en mayo de 1948, cuando Israel volvió a ser Estado, y nosotros, los guatemaltecos, le damos gracias al Señor por eso, porque Guatemala jugó un papel súper, pero súper especial, porque Guatemala fue el que firmó, votó a favor de que Guatemala estaba para romper el empate que había. La mitad decía que Israel no fuera Estado, que no fuera nación otra vez, y la otra mitad decía que sí, y solamente estaba un país que podía desempatar entre que sí y que no. Eso es historia de verdad. Y Guatemala dijo: votamos para que Israel vuelva a tener territorio y sea el pueblo de Dios. Ok, así que en 1948 Israel volvió a ser nación, volvió a ser pueblo. Ok, entonces desde esa fecha, mis amados hermanos, hay organizaciones que se han dado a la lucha por traer a los israelitas. Están descubriendo aún tribus perdidas y están llegando a Israel. Hay una organización que se llama en The Wings of Eagle, en las alas del águila. ¿Okay? Yo mismo, para la gloria del Señor, algunas veces he enviado dinero para este propósito. Están trayendo gente de Etiopía, están trayendo gente, ¿saben qué? Hay de Rusia muchos. Hay israelitas que son negritos. ¿Y ven eso? Y los están trayendo, los están descubriendo, hermano, y están llenando el territorio de israelitas.
¿Ok? Así que ser gentil era no ser del pueblo de Israel. No éramos elegidos, no éramos. Sí. ¿Ok? Aunque en sí, en el plan de Dios estaban que todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra fueran salvas. Acuérdense que esa fue la promesa que Dios le dio a Abraham. Le dijo, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y ahí entramos nosotros. ¿Ok? Desde el principio. Solo que cuando Jesús vino, la intención primera era que Jesús primero le predicara y se convirtiera a su pueblo, y después los gentiles. Pero como su pueblo no lo recibió, ¿qué dice San Juan capítulo 1 verso 11? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, ahí entra Freddy, hermana Lorena, hermano Mauro, hermano José, todos, dice, mas a todos los que le recibieron, Ahí es donde alabo a Dios. a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Por eso en esta noche somos hijos de Dios, porque creímos en Él, hermano. No importa que tengamos, bueno, yo tengo el nombre de José también, bíblico. Ajá, José. Gloria al Señor por eso, ¿verdad? Hermana María Teresa también, ¿verdad? María, ¿cuántos nombres? Gloria a Jesús. ¿Me entiendes? Entonces, es una bendición. Y Sara dice, yo no me quedo atrás, dice Sara, la madre de la fe. Aunque se rió y como está riendo ahorita y por poco se queda afuera, pero no la... Gloria a Jesús. Bien, dice, ¿sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Está hablando de las idolatrías a las cuales ellos participaban o vivían. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Dice el comentarista aquí, y eso está tan profundo, pero ya voy a terminar. Dice que Pablo tuvo que hablarle de esa manera a la iglesia de Corinto porque se cree que de tanto desorden que había en cuanto a la manifestación de los dones espirituales, unos hablaban lenguas al mismo tiempo, otros estaban profetizando, otros estaban haciendo esto lo otro, orando, pero era un desorden en la congregación. Dice que a alguien se le salió en el servicio, oigan eso, llamar maldito a Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. A alguien en el desorden que tenía o usado por el diablo, dijo que Jesús era maldito. Y como según el resto él estaba hablando en lenguas, y mientras que hablaba en lenguas dijo que Jesús era maldito, muchos estaban siendo engañados y aceptando que Jesús era maldito. Entonces Pablo se entera, el Espíritu Santo le revela a Pablo el tremendo problema que estaba viendo en la iglesia, y él le dice, les quiero decir que ninguno le puede llamar a Jesús maldito por el Espíritu. ¿Ok? Nadie puede llamar a anatema, porque la palabra anatema es maldito, es maldición. Dice, nadie puede llamar a Jesús anatema o maldito por el Espíritu. Lo puede hacer, pero en el espíritu del diablo. ¿Ok? Ahora dice, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Por eso cuando usted y yo le decimos Jesús es mi Señor, es por el Espíritu Santo que esas palabras fluyen de nuestro corazón, y por eso que nos sentimos regocijados cuando llamamos a Jesús nuestro Señor. Eso es maravilloso, hermano. Eso es maravilloso. Ahora bien, dice, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo, ¿ok? Muchos dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Y yo me gozaba mientras que leía esto, porque lo había leído muchas veces, pero como que no le había puesto mucha atención. Mire, aquí aparecen las tres personas, la Trinidad, ¿no? Manifestada, pero clarito. Mire, dice, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Uno, el Espíritu. Luego dice, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Ahí está hablando de Cristo. Luego dice, y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cada quien llevando a cabo una función en medio de la iglesia. Porque ellos ya no están haciendo esto en el cielo. Esto está pasando en
la iglesia. En el cielo está todo completo. Es aquí en la tierra, en la iglesia, donde todo eso está pasando. ¿Ok? Donde tiene que pasar. Dice, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Oigan bien eso es profundo, hermano. Necesitaríamos cantidad de tiempo. Dice, pero a cada uno le es dado la manifestación del Espíritu para su propio provecho. Cuando una persona está lleno del Espíritu Santo, ¿quién es el primero que se beneficia? ¿Él? Cuando usted recibe su cheque, ¿quién es el primero que se tiene que beneficiar? No la suegra. ¿Verdad? Usted debería, y yo ahora deberíamos de sentirlo con Dios. Bueno, ya trabajé duro. Me voy a ir a comprar esos zapatos que hace ratos que los quiero. Ese traje que me hace falta. ¿Ok? Es usted. Pero como dice el hermano pastor, ¿verdad? Quien primero se beneficia, pues la esposa de los hijos, ¿verdad? Claro, esa es la historia de hoy. Y qué bueno, ¿verdad? Que Dios nos da fuerza para trabajar para nuestra familia, ¿verdad? Pero entonces, mire, dice acá, pero a cada uno le han dado la manifestación del Espíritu para provecho. Aprovechelo. Cuando el Espíritu Santo se manifiesta en su vida, ¿qué es lo que tiene que hacer, hermanita? Se me escapa el nombre, hermano. Hermana Mali. ¿Verdad? No me gusta. ¿Verdad? Cuando la presencia del Espíritu Santo está en usted, ¿qué es lo que va a pasar en usted? Yo siento que está celosa, ¿verdad? Tienen que aprovecharlo, hermano. Recibirlo. ¿Y cómo se va para la casa? Contento. ¿Y sabe qué? Esa manifestación hace de que si venía enfermo, se va sano. Algunas veces hemos venido quebrados de cansancio que nos duele todo, pero la presencia del Señor vino y ¿sabe qué hizo? Hermano Fred sabe sobar, pero mire, cuando el Espíritu Santo viene, ya me ha sobado a mí, pero después me deja bien mayugado. Mire, cuando el Espíritu Santo viene, hermano, Él viene y nos quita todo lo mayugado que traemos, hermano. A mí me pasó. Sí. No, a mí el Espíritu Santo me rebosó, pero no me manejó. Me desarmó todo y quedé. Nos da la fuerza y nomás, mire. Sí, pero ¿qué pasó? Algo pasó. Oh, sí, claro que algo pasó. No es algo, es alguien que pasó por nosotros. El Espíritu Santo. Dice, porque a este, voy a señalar a este, está señalando Pablo. Dice, porque a este, voy a señalar hermano Pablo, hermano César, perdón. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. De ahí viene aquello que la gente dice, pero ¿de dónde le sale tanta sabiduría? Pero si ni a la escuela, un ejemplo, pero si ni a la escuela fue. Óigame, no se graduó ni de primaria. ¿Y de dónde tiene tanta sabiduría este hombre, esta mujer, que cuando habla, es que uno no quiere dejar de escuchar? Esa es palabra de sabiduría, hermano. Mire, dice, porque a este dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el Espíritu. ¿Qué es palabra de ciencia? Mire, se lo voy a leer rapidito, hermano, porque a mí me encantó esto. Me encantó. Y lo marqué bien acá. Gloria a Jesús. ¿Qué se me hizo? Mire, dice palabra de sabiduría, porque algunas veces, ¿verdad?, nos quedamos en la luna. Dice palabra de sabiduría. Por medio de la palabra de sabiduría se comunica inspiradamente un mensaje que explica los misterios del Evangelio. Esto es palabra de sabiduría. Oigan eso. Palabra de sabiduría. Por medio de la palabra de sabiduría se comunica inspiradamente un mensaje que explica los misterios del Evangelio y de la vida cristiana. Esta sabiduría no se obtiene por medio del estudio, sino que es dada por el Espíritu Santo.
Y aquí está hablando del estudio, tanto teológico como literal. ¿Ok? Yo he conocido personas que se han graduado del instituto, mis amados hermanos, y de sabiduría no tienen nada. Sí. Oigan bien eso. Intentan predicar y no les sale. Intentan explicar un texto y no les sale. Y adquirieron conocimiento, pero no sabiduría. Escuchen. Segundo, palabra de ciencia. Esto está buenísimo. Ciencia, conocimiento. El conocimiento como un don espiritual es la habilidad de percibir. Ponga mucha atención a esto. Es la habilidad de percibir, informarse, documentarse, tener nociones profundas de las verdades de Dios. El don de conocimiento tiene que ver más con el aspecto teórico e intelectual de las verdades cristianas, o sea, la percepción correcta de las mismas, mientras que por el don de sabiduría se procura llevar ese conocimiento a la práctica. Oigan eso. Es cuando usted lee la Biblia y comienza a pensar, ¿qué significará esto? Y comienza a orar. Y de repente es como cuando estábamos en la escuela y teníamos un problema de matemáticas y no sabíamos si la solución era, si era multiplicación, división o resta, pero de repente ¡boom! Se nos abre el entendimiento y cuando acordamos se aclaró la situación. Eso hace la palabra de ciencia. ¿Ok? 3, fe. Todos creemos que sabemos qué es fe, ¿va? Voy a leer esto a ver si concuerda con lo que usted cree que es fe, ¿ok? O con lo que yo creo que es fe. Fe. El don de fe viene siendo una fuerte confianza en la omnipotencia divina o en el poder de Cristo, como disponible para manifestarse en hechos extraordinarios o para ofrecer y garantizar ayuda de todo tipo sobrenatural. ¿Okay? Eso es fe. Una total dependencia de Dios, que sabe que Él le va a proveer, que Él es el que está presto para socorrer. ¿Ok? Dones de sanidades. Observe, se dice que Pablo usa en plural, dones de sanidades, indicando así la variedad de dones de curación en razón a las diversas enfermedades que hay. Así, dones de sanidades. Porque ¿sabe qué? Hemos conocido gente, hermano, que tiene el don para sanar cánceres, pero oran por alguien que tiene dolor de cabeza y no sale. Es lo que está haciendo ahí. Diversidad para diferentes cosas. Usted y yo tenemos que orar cuando hay necesidad, cuando hay enfermedades. Oremos. El Señor hará el trabajo, hermano. Así como lo oye. Yo he tenido experiencia. Yo no digo tengo el don de sanidad para esto, pero yo he orado y el Señor ha hecho la obra. De eso sí estoy seguro. Ajá. Y él tenía días de estar con un dolor en el corazón. Y él al mismo tiempo quería, Señor, acuérdate de mí. Dice que el dolor seguía en el corazón y el Señor sanando. Y él dice con varios días de tener aquel dolor en el corazón. Ajá, imagínense. Y son cosas que pasan y alguna vez. Y el propio Pablo dijo, ¿verdad? Que tenía un aguijón por el cual él ya había orado 3 veces y el Señor le dijo, pásate a mi iglesia. ¿Cuántos de nosotros no tenemos situaciones en nuestra vida que quisiéramos con la mano agarrarlas y quitarlas? Y ahí están, hermano. ¿No? Y están para martirizarnos. Oigan bien eso. Dice, hacer milagros. Las operaciones de milagros se distinguen de los dones de sanidad porque tienen que ver con portentos extraordinarios que no se limitan a la sanidad de dolencias físicas, como por ejemplo, resurrección de muertos, Hechos 9:40, expulsión de demonios, todos esos son milagros. Hechos 8:7, traer juicio de muerte, como el caso de Ananías y Zafira. Eso fue un milagro también que hizo Pedro. Y no es un milagro agradable, pero fue un milagro. Oigan bien eso, hermano. Los milagros de acá no solamente son de sanidades, no. Hay milagros en los cuales a alguien está por matarlo. Lo tienen ya a punto de llegar a la silla eléctrica. Y los padres llorando y la iglesia clamando porque saben que esa persona es inocente, como ha pasado en muchos casos.
Y ya en el instante que ya lo tienen amarrado, suena el teléfono y es el gobernador. No lo mate. Es un milagro. Es un milagro. Y la gente dice, es un milagro. Claro que es un milagro. ¿Ok? Dice, traer juicio de muerte como el caso de Ananías y Zafira, Hechos 5, 1 al 11, y ser librado de la muerte, Hechos 28, 3 al 6. ¿Se acuerdan cuando aún el propio Pedro estaba en la cárcel y Dios hizo el milagro de los libros de la muerte? ¿Ok? Profecía. Este don lo estudiamos en la lección del domingo pasado. Bueno, lo que estamos hablando la semana pasada. Dice, discernimiento de espíritus. En el texto original la palabra discernimiento está en plural, de manera que debe leerse discernimientos de espíritus. Los dones de discernimiento se refieren a un poder que escruta. Escrutar o escrutinio es lo mismo que estudiar, ¿ok? Investigar los secretos del corazón, de saber cuáles son los propósitos del hombre, sus modos de ver y sentimientos. Se puede referir al poder de determinar con qué espíritu un hombre habló, pretendiendo estar inspirado, si realmente lo estaba o si era un simple impostor. Y de eso estamos necesitando urgentemente en el tiempo que estamos viviendo. ¿Ok? En nuestra siguiente división, bueno, trataremos otra cosa. Así que, mis hermanos, vamos a dejarlo acá. Les voy a dar la cita para la próxima. Yo sé que hay tanto, pero vamos a ir ocupando el tiempo lo mejor posible, gloria al Señor. El siguiente pasaje bíblico en el cual vamos a estar discutiendo la próxima semana se encuentra en Efesios capítulo 4, verso 1 al 12. ¿Ok? Y vamos a estar tratando el propósito de los dones espirituales. ¿Por qué los dones? ¿Para qué sirven? ¿Qué es lo que tienen que hacer en la iglesia? ¿Ok? El tema será el propósito de los dones espirituales. ¿Ok? Se encuentra el pasaje bíblico, Efesios capítulo 4, verso 1 al 12. Rieguen la voz, hermano. Díganle a los hermanos, no se queden en la casa. Si está en la casa, por favor, véngase a la iglesia. Aprovechamos, porque el plan de este fue traer a los hermanos a que vinieran a orar y a la vez nutrirlos. ¿Ok? Así que matamos, ¿verdad? 2 pájaros con la misma piedra. Así, por el interés de venir a estudiar, vine a orar, ¿verdad? Yo creo, hermano pastor, que el tiempo de los 7 y 8 orando ya se acabó. ¿Ok? ¿Cuánto creen eso? Se acabó. Dios les bendiga, mis hermanos. Nuestro pastor con nosotros. Huella, fíjate que ahorita que tú dijiste de este muchacho de la carta, que está preso.